Bienvenidos hijos del rol una vez más a nuestro canal. Estamos aquí con una nueva edición de esta iniciativa de RPG A Day 2017, en la que, como sabéis, responderemos a una pregunta de rol cada día del mes de agosto, que nos plantean desde la gente de la RPG Brigade y la Brigade Con, y un blog que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero he descubierto hoy que el blog que ese es el que realmente publica estas preguntas. Y lo que pasa es que durante los últimos 2 años la RPG Brigade se ha ocupado de publicitarlas y tal. El caso es que hoy estamos en el día número 9 del mes de agosto, y por lo tanto nos toca la pregunta número 9 del RPG A Day. Así que vamos a echarle un vistazo juntos y ver qué nos ha tocado. Vamos allá. Entonces podemos ver aquí que en la número 9 tenemos: ¿cuál es un buen juego de rol para jugar durante unas 10 sesiones? Vale, esto pues es un poco una continuación de la día anterior, que era un buen juego de rol para jugar durante una sesión de 2 horas o menos. Vale, esto no quiero ser muy quisquilloso, tampoco quiero ser muy quisquilloso y quejarme, porque ya me he estado quejando un poquito, pero bueno, esta pregunta viene un poco desde un ámbito más bien de juegos de rol tradicionales o mainstream, como se quieran llamar, en los que generalmente las partidas de rol tienen dos duraciones. Un one shot, más un one shot o una serie de partidas muy cortas, un one shot o una campaña que en teoría sigue ad infinitum hasta la eternidad y no tiene ningún tipo de final en vista. Entonces esto es como una forma de buscar qué juego pues podríamos buscar para jugar solo 10 sesiones. ¡Oh, qué locura! Un poquito, tampoco, como siempre no lo veo con malicia ni nada, simplemente, a ver, del ambiente donde venimos cada uno, pues se acaba reflejando en estas cosas. Y claro, una cosa que se ha dicho, que he visto mucho por las redes sociales, es que básicamente cualquier juego Powered by the Apocalypse, o casi cualquiera, pues vale para esto. En concreto, de los juegos Powered by the Apocalypse de primera generación, así digamos, no de primera generación, de los derivados sobre todo los que están más cercanos a la primera generación y en concreto a Apocalypse World y a Dungeon World, son todos bastante buenos para este tipo de duración de la campaña. Se suele decir que una campaña de Power by the Apocalypse eh, empieza, empieza a prenderse fuego a partir de las 4 sesiones, y para la séptima ya está ardiendo completamente. Y eso es cierto. De esa hornada, digamos, pues os recomendaría uno en concreto, por recomendar uno, pero bueno, que a mí me gusta, porque sabéis que me gusta, que es el de Urban Shadows, que es un juego pues muy de ese estilo y que creo que funcionaría muy bien para ese tipo de esa duración. Yo creo que te da tiempo a hacer una tormenta o dos. A esperar a los personajes, que los personajes cambien, se desarrollen, evolucionen lo suficiente. Yo creo que en 10 sesiones se puede hacer una campaña bastante chula y completita. Pero sin embargo, como ayer decíamos, con los juegos no es suficiente, porque en teoría casi cualquier juego que no tenga una duración máxima preestablecida sirve para jugar pues, 10 sesiones. Pero la idea es que sean juegos que sean específicamente buenos para esto, que haya algo que los hagan más adecuados para una campaña de este tipo de duración. Eh, Todavía mira, como ya he dicho, los Power de Apocalypse, pero incluso dentro de los Power de Apocalypse hay un par, probablemente más, pero dos que se me ocurren, que creo que podrían encajar muy bien para ese tipo de duración. Y por un lado, el primero es Night Witches, de Jason Morningstar, si mal no recuerdo, creo que era él. Si no, pues me equivoco, pues creo que sí, Jason Morningstar.
que es un juego que, si no lo conocéis, es un trata sobre la única unidad de pilotos rusa durante la Segunda Guerra Mundial, compuesta únicamente, y de hecho la única en la que había la única en la que había mujeres, pilotos femeninas, que es algo que las Night Witches son unas personas, una unidad que existió de verdad, y el juego va siguiendo digamos, eventos reales, mientras y el tiempo va avanzando, siguiendo la línea temporal más o menos de la Segunda Guerra Mundial. Es un juego chulísimo, que nos hace pensar mucho sobre los roles de género, los empatos de la guerra. Una de las cosas más chulas que tiene es que, bueno, tiene como dos fases, más que fases, ocurre en dos fases de juego, la de tierra y la del aire. Uy, voy a silenciar el móvil, que se me ha olvidado hacerlo. Un momentito. Silenciado, perdóname. Como iba diciendo, Night Witches ocurre en dos fases, la de tierra y la de vuelo o aire, no sé cómo llamarla. Durante la de tierra ocurre pues en la propia base, los personajes interaccionan entre ellos, con los otros miembros de la base, los miembros de militares, la gente que vive cerca de los poblados, ese tipo de cosas, y tiene una serie de movimientos específicos para esta fase. Y luego está la fase de vuelo, que es cuando van a hacer misiones con sus aviones y vuelan y capturan objetivos y tal, y matan nazis y esas cosas guays. Una de las cosas que más me llamaba la atención de ese juego cuando lo jugué, porque este juego no lo he jugado, no lo he dirigido ni leído, solo lo he jugado, es que realmente lo más mortal y lo más peligroso era la fase de tierra, sobre todo por la influencia de, de los altos estratos militares del gobierno de la Unión Soviética, y de la presión que te metían, y de los interrogatorios, la busca de traidores, y no se puede dejar. Y si alguien había, por ejemplo, durante la segunda, a partir de cierto punto, si alguien era capturado por los alemanes, se le consideraba a partir de entonces un traidor, y si se rescatara, aunque se les rescatara, pues se le ejecutaría como tal. Cosas de esas molaban mucho. Y además de eso, lo que le hace muy proclive para una duración de unas 10 sesiones es que las partidas tienen lugar en una base donde están los personajes, donde están las pilotos, y tras cierto tiempo, tras un cierto número de partidas, o tras cierto, no sé, eventos que tienen lugar, no estoy muy claro, o algo por el estilo, no, ya como ya digo, no me lo he leído ni lo he dirigido, pero tras cierto tiempo se cambia de base, ocurren varias cosas en consecuencia de eso, y los jugadores se mueven a una base más avanzada, más cerca de las líneas enemigas, se sube la tensión, y las cosas cambian y es un entorno nuevo y todo eso. Entonces está muy guay. Yo creo que en 10 sesiones pues quizás se pueda jugar un par de bases, y eso te puede dar muy buena idea de cómo funciona el juego y cómo es la dinámica. Una cosa curiosa, es que en el juego trae mecánicas para... o te dice que cuando cambias de base también cambias de GM, que uno de los jugadores se convierte en el GM y el GM se convierta en un jugador. Bueno, que el GM ya es un jugador, pero vosotros me habéis entendido. Y esto es curioso, por lo que he visto, nunca lo he probado. Cuando lo jugué yo no lo hicimos así, y por lo que he oído tampoco te da mucho soporte a la hora de hacerlo en la práctica, de cómo ver las cosas de las tramas y tal, pero bueno, como curiosidad. Bueno, ese es uno de los que va a recomendar, de Powered by the Apocalypse, así un poco más diferente, que tiene algo específico para diferenciarlo de otros como Dungeon World o Urban Shadows, que lo hacen un poco más adecuado para este tipo de duración. Y el otro es este que tengo aquí, que es The Veil, que es un juego cyberpunk posthumanista, bastante chulo,
Estaba entre mis juegos favoritos del año pasado, ya lo sabéis. Y es un juego que me gusta bastante. Lo que ha hecho que lo elija para esta lista es que el juego trata sobre, básicamente, este juego está más enfocado a responder preguntas filosóficas normalmente sobre la condición humana, sobre cómo le afecta la tecnología a la humanidad, qué consecuencias sociales tiene, que es algo muy propio de la ciencia ficción y del cyberpunk, todavía más. Eh, y el modo en que lo hace es que el MC, el maestro de ceremonias, tras la primera sesión decide, o creo que también puede ser antes, pero creo que normalmente o después de la primera sesión, decide una pregunta que se va a intentar resolver a lo largo del proceso de juego. Esta pregunta puede ser, ¿pueden, ¿pueden los seres humanos enamorarse de máquinas? ¿Puede, debe un androide tener derechos? ¿Puede la inteligencia artificial ser segura? Cuestiones de este tipo. Y entonces a partir de eso se crea se crea un antagonista que está intentando resolver esa pregunta o contestar esa pregunta con su propia respuesta, que se opondrá a los jugadores y se creará una serie de cosas y subpreguntas y cosas y tal. Entonces la campaña a partir de entonces trata sobre los jugadores pues intentando encontrar su propia respuesta a esa pregunta en contraposición a la del antagonista, a la respuesta del antagonista. Que es algo que me parece absolutamente brutal y que extrae la esencia de cómo funcionan la exploración, digamos, de ideas en películas de este estilo, en películas de ciencia ficción y, bueno, libros, películas, medios de ciencia ficción y cyberpunk de ese estilo. Tampoco quiero meterme mucho, pero creo que esa estructura nos permitiría que en 10 sesiones yo creo que se podía, digamos, si se podría responder a una de esas preguntas, se podría seguir ese arco hasta su final y eso nos daría al final un final bastante satisfactorio y creo que eso lo hace bastante adecuado para una duración como esta, para una duración de unas 10 sesiones. Vale, pues esos son así de los que recomiendo de los Powered by the Apocalypse. Y antes de terminar, quería da- también daros uno que no fuera Powered by the Apocalypse, por diferenciarme un poco. Y en este caso, el que voy a recomendar es Primetime Adventures. Que es, a ver si encuentro. Tengo por aquí por casualidad, no tengo abierto. Es que quiero mirar el autor. A ver, dejadme un momentito que abro. Que abro cosas. Por aquí, Primetime Adventures. Y mira al autor en un momentito. Eh, bla, 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 bla. Matt Wilson. Primetime Adventures es un juego que salió bastante directamente de The Forge. Es un juego forguista de los, digamos, de unos ejemplos clásicos. Trata sobre y básicamente busca representar o simular no es la palabra adecuada, no me gusta simular por el contexto en el que se suele usar. Sí, representar, transmitir el tipo de historias que se crean, que se cuentan en las series de televisión, más o menos seriales, lo que se suele llamar seriales, no tanto las series de estas, ¿cómo se llama? El tipo Big Bang Theory y tal, que es un rollo sitcoms. Las sitcoms que son series en las que normalmente los personajes no evolucionan, las cosas nunca cambian y tienden a siempre a volverse, y tras cada episodio y tras cada temporada las cosas siempre vuelven a un status quo, sino que busca más representar las tipos de series de televisión en las que en que hay unas tramas que se van avanzando, los personajes evolucionan, cambian, y de esas pues hay muchísimas. Breaking Bad, por ejemplo, eh, sería una, aunque quizás esta estaría más orientada a una serie un poco más coral. El caso es que una de las cosas que tienes de este tipo
para representar este tipo de historias es que las campañas están divididas en temporadas que si mal no recuerdo podían ser de 5 o de 9 sesiones. Creo que hay al menos que puede ser de 9 seguro. Y creo que había otra que eran como menos, que no me acuerdo si eran 4 o 5, una cosa por el estilo. En fin, dependiendo de cuánto de tiempo que tuvieras, se podía hacer en 9 sesiones en 9 sesiones una temporada de Parental Adventures y entonces encaja perfectamente para el tiempo que nos han dado, 9 sesiones. Si le añades la creación de personaje y tal son 10, así que te queda exactamente clavado. O sea, así que creo que es el juego así más exactamente de lo que están buscando. 10 sesiones clavadas con ese juego se pueden hacer y tener una historia y un desarrollo de personajes más o menos completo o satisfactorio, asegurado por el juego, al menos en teoría. Y en fin, creo que con eso os voy a dejar ya. He recomendado unos cuantos. Sí, hablando de sesiones, otro que también tiene temporadas, es Monster Hearts. Así que antes de irme, pues también comentaros que Monster Hearts también tiene temporadas y que podría estar también muy guay para eso. Que no quería irme sin mencionarlo, a mi querido Monster Hearts. Y ahora sí, os voy a dejar ya por hoy. No sin antes recordaros que mañana a las 8:30 de la tarde tendremos la entrevista de Story Always a James Hill. Tengo que buscar cómo se pronuncia su nombre antes de mañana. Creo que es bastante importante eso. El caso es que le entrevistaremos en Story Always en relación con el Kickstarter de su juego Legacy Life Among the Ruins, la segunda edición, que está ahora mismo en Kickstarter, que lo ha petado muchísimo. Ha sacado, yo que sé, un 3%, llevaba como 300% recaudado de lo que necesitaban, una cosa por el estilo, una bestialidad. Así que lo está petando y tengo muchas ganas de entrevistarla. Así que mañana a las 8:30 de la tarde, hora inglesa, 9:30 hora peninsular, la hora que sea donde viváis, calcularlo, tendremos entrevista con él. Así que hasta entonces, también mañana, en algún momento, no sé cuándo, también subiré el vídeo de RPG AD. No sé cuándo, ya lo veremos. Pero hasta mañana, nos vemos muy pronto. Y como siempre, larga vida y prosperidad, y que la fuerza os acompañe.